Bienvenidos a nuestro canal de YouTube Resurrección con nuestro programa Verdad o Tradición desde Puerto Vallarta, Jalisco. Bienvenidos y estamos ya en nuestro segundo programa y estamos hablando de un tema muy interesante, un fenómeno que está sucediendo dentro de la Iglesia Católica. Estamos hablando de el abuso sexual de menores y pues tenemos a nuestros amigos en esta mesa de análisis, de investigación, de plática, de doctrina, de enseñanza, Felipe y Pablo. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. muchas gracias. Un verdadero placer el poder compartir este espacio contigo, Ernesto, Pablo, y sobre todo que una vez más tenemos la oportunidad de estar una vez tocando y continuando con esto. Yo me quedé el programa pasado con muchas cosas en mi mente y pues creo yo que, como comentabas, muy poco de tantísimo material que hay es lo que has compartido, ¿no? Entonces, esto es algo muy triste, son números muy impactantes, pero estoy seguro que a lo largo de lo que es el desarrollo no sé cuántos programas vayan a hacer, quizás sea uno más, dos Tres. más. Yo creo que en ¿Tres? total van a ser Ok, tres. bueno, Vamos a intentar que sean tres. Sí, porque precisamente si no, ¿cuántos serían, verdad? Pero a final de cuentas, creo yo que la conclusión va a ser muy, muy interesante y eso es lo que en este momento yo me quedo con eso y pues esperemos digo, se forme una mejor conciencia y pues adelante. No, y bueno, Pablo. Sí, no, pues bienvenidos a todos aquellos que nos están viendo. Si estuviste en la conferencia pasada, en la plática pasada, pues comentarte el seguimiento que vamos a estar dándole y que sigas invitando. Si esto es por primera vez, tú que nos estás viendo, no te pierdas lo que vamos a seguir viendo en los próximos programas, porque va a estar muy interesante realmente, un tema muy, como lo dijo el doctor Ernesto, muy polémico y que está siendo un fenómeno, porque esto no se veía en años pasados, no, cuando la tecnología no era tan fuerte como está el día de hoy, no se sabía de todo esto, y ahora ya está este conocimiento, ¿no? Había rumores. Exacto. Chismes. Me dijeron, se me hace. Ajá. Dicen por ahí. Sí, pero hoy ya todo está muy, muy comprobado. Afortunadamente. Sí. Y bueno, muchas víctimas, ¿verdad? Muchos sobrevivientes están ahorita sacando a la luz todo esto, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño resumen otra vez de lo que vimos la vez pasada. Creo que, resumiendo lo que ya estuvimos hablando, los pedófilos son los que tienen placer por observar cuando un niño es abusado sexualmente. Niños pequeños, menores de 12 años, cuando son abusados, pero ellos no participan físicamente, lo pueden ver de manera presencial o de manera digital. Dijimos que los efebófilos, la efebofilia es exactamente lo mismo, pero con niños de 13 años para arriba. Así es. Y quien hace el trabajo físico, quien realmente abusa físicamente de ellos para obtener placer, es el pederasta, ¿verdad? El pederasta es el que tiene esta actividad, no es un asunto de satisfacción ver que otros lo hagan, sino que la satisfacción es el hacerlo. Así es. ¿Correcto? Bueno, estuvimos viendo varios casos, estuvimos hablando de casos que pasaron en Pensilvania, estuvimos hablando también de un asunto que pasó en Washington, donde está la sede del poder, estuvimos hablando de cómo en los Estados Unidos ha proliferado muchísimo toda esta situación y cómo en los últimos 63 años hay probablemente más de 100,000 niños abusados. Los números, las cifras son impresionantes. Sí, exactamente.
También estuvimos hablando de Chile, lo que está pasando en Chile. Y bueno, terminamos con México. Ujú. Estuvimos hablando con México, con una congregación muy poderosa, muy conocida, ultraconservadora, los Legionarios de Cristo, con su fundador, el padre Marcial Maciel, quien también hubo serias acusaciones y se le comprobaron de abuso de menores y también de seminaristas, jovencitos también. Este hecho sucedió paralelo al papado de Juan Pablo II. Sí, Ok. sí. A él fueron al que le llevaron toda esta información y él Ujú. pues se negaba, ¿no? Entonces, bueno, hay muchísimos casos más, hay muchísimas Sí, situaciones. supongo. Queremos hacer la misma aclaración que hicimos en el programa pasado. Hay muchos sacerdotes católicos que no practican esto, creemos que es la gran mayoría, creemos que es una minoría los que practican el abuso sexual de menores. Creemos que la gran mayoría son personas bien intencionadas, sirven a Dios a su manera, lo hacen de una manera íntegra, pero estamos hablando de este fenómeno Claro. y estamos hablando de otras cosas más que vamos a ver en este programa, muy interesantes en relación a este tema. Sí, claro. Así es. Entonces, que quede claro, también hay pastores, dijimos, Sí. también hay pastores que abusan de menores o no de menores, de personas también ya mayores de edad, pero bueno, ese es más escaso. Lo más fuerte, lo más abundante, dijimos, está pasando Así ahorita es. este fenómeno dentro de la Iglesia Es lo más Católica. documentado, donde hay más material que se puede de alguna manera analizar y compartir, ¿no? Con toda la audiencia. Así es. Muy bien. Bueno, pues vamos a seguir con el caso número 6. Vamos a ver, si mal no recuerdo, 10 casos. Ya vimos los primeros 5 casos y vamos a seguir con otros 5 más en este programa y vamos a ver otras cosas más. El número 6 es el número 3 del Vaticano, el tercer hombre más importante del Vaticano, el cardenal George Pell, de 76 años, enfrenta en Australia procesos por agresiones sexuales contra menores cometidas entre 1979 y 1990. Imagínate, una de las personas más importantes del Ujú. Vaticano está enfrentando en Australia procesos por agresiones sexuales. Entonces, estamos viendo que esto no solamente es un asunto de sacerdotes de muy bajo nivel, estamos Ujú. hablando De de más la alto nivel. cúpula del poder, Así es. ¿sí? De las personas que están en la toma de decisiones, La jerarquía. Ujú. la jerarquía. Ujú. Bueno, vamos a ver el séptimo caso. El 30 de julio, el Papa Francisco aceptó también la renuncia del arzobispo de Adelaida, Philip Wilson, condenado a 1 año de detención por haber encubierto, porque se hizo de la vista gorda, pues, crímenes cometidos por el cura Jim Fletcher en los años 1970 en el estado de Nueva Gales del Sur. Este asunto es un asunto muy delicado. A sus 67 años, es uno de los eclesiásticos de mayor rango en la jerarquía católica mundial en ser condenado por este tipo de actos. En Irlanda, responsables del arzobispado de Dublín ocultaron por décadas los abusos sexuales cometidos por sacerdotes. Fíjense lo que dice. Cerca de 14,500 niños fueron víctimas de estos abusos. 4 obispos renunciaron en el marco de uno de los escándalos que enfrentó el Papa Benedicto XVI entre el 2005 y el 2013. Wow. 14,500 niños solamente en esta parte, en esta geografía del Ujú. mundo. Y pues
qué difícil para estos papas, ¿no? Tener que enfrentar, dar la cara al mundo y que la iglesia tenga que seguir teniendo esa credibilidad que, que ellos buscan tener. Es una situación, pues, muy Y lamentable. como tú comentaste en el programa pasado, que hace muchos años sí la tenían y que el hecho de que una persona señalara un acto de esto era impensable porque era el hombre de Dios, como tú comentaste Sí, en el tema pasado, ¿verdad? sí. Y eso también pasaba para pastores. Pastores, también, que pues abusaban, Ajá. que también hay, ¿verdad? Ujú. En menor grado, que ahorita vamos a ver por qué, o el próximo programa, pero bueno, esto está totalmente documentado, es información pública Pública. y hay mucha más información, Ujú. ¿sale? Vamos a ver en Alemania, otro caso. La Iglesia Católica ha sido objeto desde el 2010 de una serie de acusaciones procedentes sobre todo, de niños que estuvieron en escuelas e internados en los años 70 y en los años 80, incluidas varias instituciones muy prestigiadas ahí en Alemania. Entre las revelaciones más impactantes se destaca una sobre los abusos contra los pequeños cantores de la coral de Ratisbona, dirigida desde 1964 hasta 1994 por el hermano del Papa, Benedicto XVI, Monseñor George Ratzinger. Imagínate nada más, el hermano del Papa, abusando de los pequeños cantores de este coro muy importante. También en Alemania, un nuevo informe publicado de forma parcial por el seminario alemán Der Spiegel señala que más de 3.600 niños de Alemania fueron abusados por curas entre 1946 y 2014. Entonces, no hay país que se salve. Estamos viendo México, Chile, Estados Unidos. Yo me puse a revisar y prácticamente son todos los países. Pero dije, bueno, voy a agarrar los más significativos, Ujú. los más dramáticos, los que tienen más números, los que se descubrieron. Entonces, yo que tengo mis hijas, nomás de pensar, que ellas, en su niñez hubieran sido abusadas por eso, es para volverse loco. Ujú. O sea, dices tú, híjole, claro, tenemos el camino, ¿no? Que es el perdón y que es el camino verdadero. Ahora, Pero lo que tú humanamente sí. hablando, pues es un trago muy difícil Impactante. de pasar. Y no necesariamente, como dijiste en el programa pasado, de que tenga de dónde proceda, que en este caso que estamos tocando la Iglesia Católica, bien puede ser otra persona que lo haya hecho. O sea, no porque sean los que nos están viendo, no es porque sea realmente gente que esté dentro de la Iglesia Católica. Esto puede pasar, pues, en la sociedad y el hecho es, de que está pasando eso. Dicen los expertos Ujú. que la mayoría de los niños abusados sexualmente son por personas conocidas, Conocido. cercanas a la familia. Pueden ser tíos, primos mayores, compadres de los papás, y en este caso, pues, sacerdotes o incluso pastores. O los mismos padres también, incluso de familia. Bueno, sí, También hay padres de familia que traen trastornos mentales, ¿no? Sí, de Así. alguna manera debe de existir, bueno, no debe de existir, existe un vínculo de confianza así es. para los que agreden sexualmente a los pequeños. Ese es el vínculo en el cual el agresor ejecuta sobre de los pequeños porque hay ese vínculo de confianza tanto de los padres Ujú. como de los mismos pequeños. Así es. Sí. Bueno, pues son situaciones, muy duras, muy difíciles y que las personas que nos están escuchando,
si ellos fueron víctimas, no de un sacerdote o no de un pastor, sino de algún familiar. Exacto. Bueno, en el tercer programa, pues vamos a estar hablando de la solución, ¿verdad? De Bien. qué hay que hacer para seguir adelante y no seguir como víctima, sino como sobreviviente, ¿verdad? Alguien que ya sobrevivió eso, ya pasó por eso, ¿vale? Vamos a ver ahora en Francia, 9º caso. La justicia anunció que en enero de 2019, el arzobispo de Lyon, Philippe Barbarin, será juzgado por no haber denunciado el caso del padre Bernard Preyan. O sea, por no haberlo denunciado, por hacerse de la vista gorda. Este señor Bernard Preyan, acusado de haber abusado de 70 niños scouts. Ya ves, los scouts que los llevan, bueno, 70 niños scouts. Y en junio de 2017, el exobispo de Orleans, André Ford, fue acusado de no haber querido ver los abusos a varios menores. O sea, por hacerse la vista gorda. Oye, no quiero ver, no quiero ver, no quiero ver. Esa es la situación. Los grandes jerarcas o abusan y sus consiervos se hacen de la vista gorda. ¿Sale? 10º y último caso. El 20 de mayo del 2009 se publica la Comisión Investigadora de Abuso de los Niños en Irlanda, conocida comúnmente como Comisión Ryan, que reúne tras casi 10 años de investigación en Irlanda, casi 10 años de investigación, más de 2,000 testimonios que relatan abusos sexuales y abusos físicos por parte de responsables de internados controlados por órdenes religiosas católicas. Aquí no estamos hablando solamente de abusos sexuales, también estamos hablando de abusos físicos. Casi más de 2,000 niños en Irlanda. Entonces, ya mejor le voy a parar porque nos podemos pasar 10 programas. Toda la información que existe. Toda la información. Documentado. Sí, entonces, no tiene caso, ¿sale? Mejor vamos a avanzarle, vamos a ver, algunas cosas que conllevan, que están ambientadas en la iglesia, en relación a, estos sacerdotes pedófilos y pedrastas, que están, en este momento. Bueno, vamos a hablar de la falta de medidas contra los sacerdotes pedófilos y pedrastas. En numerosos casos, los sacerdotes y religiosos acusados de abuso sexual contra menores de edad, cuando llega esta información a conocimiento de sus superiores, recibieron, en primer lugar, por parte de sus superiores, como sanción, llamadas de atención en privado. Y se les desplazó a otros sitios alejados de ese lugar. Entonces, cuando se descubría a un sacerdote abusando sexualmente de un menor, ¿qué era lo que hacían sus superiores? Los llamaban a la oficina, los regañaban y los cambiaban de ciudad. Era todo. Esa era la primera sanción. Algunas diócesis sometieron a los acusados, a estos sacerdotes, los sometieron a tratamientos y a evaluaciones psicoterapéuticas. O sea, los llevaban a terapias para que pues ya dejaran de estar abusando de los menores sexuales, y después de estas terapias quedaban ya habilitados para reanudar sus actividades pastorales, siempre y cuando los psicólogos o los psiquiatras que los trataban le advertían al obispo
de que ya no había más riesgos de reincidencias de parte de los sacerdotes abusadores. O sea, si el psicólogo o el psicoterapeuta les decía, ya vino a terapia, ya platicamos con él, ya entendió, ya está listo, hay que reinstalarlo en su iglesia, en su templo, en sus actividades, ya no lo va a volver a hacer. Ujú. En algunos otros casos, ofrecieron incluso pagar sumas de dinero extrajudicialmente con el fin de evitar que el escándalo saliera a la luz pública. O sea, si la persona ofendida, si los familiares de la persona víctima descubrían el asunto, entonces los altos jerarcas hablaban con los familiares y les ofrecían cantidades de dinero importantes para que ya no fueran ante las autoridades, ante los medios de comunicación y que ya no se hiciera el escándalo. Además del abuso físico que se tenía para con aquellos pequeños, el abuso de confianza que se tenía para con los padres, también tenían el abuso en contra de la autoridad, ¿no? O sea, no ejecutaban sobre ellos. Bueno, ahorita vamos a ver ese punto, cómo funciona eso, pero pues sí, buscaban la manera de que los regañaban, los cambiaban de ciudad, los metían a terapia o les ofrecían dinero a las familias afectadas para que se quedara todo en secrecía. Ujú. Ese era la estrategia. Muchos obispos fueron criticados porque actuaban como empresarios. ¿Cómo es esto? O sea, veían los casos de abuso como un asunto médico, como un asunto donde hay que disciplinar al sacerdote y se preocupaban mucho para mantener el tema en secreto con el objeto de lograr algún tipo de manejo financiero, un manejo administrativo de la manera óptima y nunca se interesaban por las víctimas. O sea, eran una especie de empresarios donde había que guardar el secreto, había que invertir dinero, había que ver la condición psicológica del agresor, cambiarlo de lugar y que esto quedara sin consecuencias, sin rumores, sin ningún tipo de investigación judicial contra la Iglesia Católica. Porque eso era la prioridad, lo otro era secundario, pues pasaba en segundo término, ¿no? Sí, o sea, las víctimas no les importaba. Así es. O sea, pues son niños, Ujú. ellos ahí van a ir creciendo, Ya se les va a olvidar. Ujú. ¿Verdad? Esa es la mentalidad, ¿no? Pues a ver qué pasa con ellos, ¿no? A ver, ni modo, es la palabra de don fulanito de tal contra este niño de 8 años. Y esa es la postura actualmente. Pues siempre ha sido Así. la postura. Esa siempre ha sido la postura. Pues es la palabra de un niño contra la palabra de un adulto que está en eminencia. Ujú. Digo, creo que en el programa pasado lo mencionaste, ¿no? O se mencionó. Afortunadamente hoy los papás están más atentos, ya más abiertos y que pues afortunadamente existe mayor credibilidad en los padres para ahora cuando los pequeños hacen algún tipo de comentario con este sentido, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, vamos a ver otro tema muy importante. Es el tema de no denunciar los casos a la policía. Vamos a ver cómo funciona esta política de no denunciar los casos a la policía. La Iglesia Católica es un organismo internacional representado por la Santa Sede. Y la Santa Sede tiene una serie de tratados oficiales con diferentes naciones en el mundo. Estos tratados son considerados dentro de un
ordenamiento jurídico internacional. Entonces, la Iglesia Católica no solamente es una religión, sino la Iglesia Católica es una pequeña nación, por así decirlo. Tiene las características de un pequeño país con su sede, con su guardia, con sus embajadores, con su moneda, con sus representantes, con sus políticas y todo lo que pase dentro de ellos. En otros países hay acuerdos de carácter jurídico, hay ordenamientos de carácter jurídico. Muchos de estos tratados son los concordatos, así se llaman, concordatos, los cuales vienen regulados en cada país por convenios entre el Estado y la Santa Sede. O sea, el Vaticano es un Estado. Es un Estado, exactamente. ¿Me explico? No es una ciudad, no, es un Estado. Ujú. ¿Sí? Por eso les dije, es como una pequeña nación. ¿Sí? Es un Estado y estos acuerdos se dan entre las diferentes naciones, entre los diferentes estados, con el Estado de el Vaticano, la Santa Sede. ¿Sale? Entonces, hay una serie de acuerdos, hay una serie de regulaciones, de convenios, Ujú. les llaman concordatos. ¿Sale? Desde esa perspectiva, y en numerosos casos por países, los sacerdotes o los religiosos que incurren en cierto tipo de delitos vienen procesados por los estamentos, así les llaman ellos, estamentos judiciales de la Iglesia Católica. Sigo avanzando. Cuando las víctimas denunciaron los delitos a la opinión pública, se presentó una controversia. Es una controversia evidente entre los dos derechos, el derecho civil y el derecho eclesiástico. Y la sensación ante aquellos que desconocen la lógica jurídica de la iglesia. La iglesia tiene una lógica jurídica. La Iglesia Católica, esta lógica jurídica está basada en los convenios que tiene el Estado de la Santa Sede o el Estado del Vaticano Ujú. con los otros estados o con las otras Ujú. naciones. Hay acuerdos. Entonces, dentro de esta lógica jurídica, se encuentra el no denunciar los casos a la policía de ese país donde se incurrió en algún delito, como lo que pasa dentro de la sociedad civil. Cuando la sociedad civil comete un delito, pues ¿a quién tienes que ir? Sí, las autoridades, A las policía. autoridades de ese país. Ujú. Bueno, para que le vayamos entendiendo un poquito más cómo funciona esto, estos acuerdos entre el Estado del Vaticano y las diferentes naciones, voy a poner un ejemplo real, que es un ejemplo paralelo de todo esto, para entender un poquito mejor de lo que pasa en muchos países cuando un sacerdote abusa de un menor, para poderle entender cómo Ujú. Sí, funcionan sí, sí. estos acuerdos. Por ejemplo, México, igual que todos los países o la gran mayoría de los países, el derecho penal y el derecho militar no es el mismo. Sí, ¿no? ¿Qué significa esto? Si un militar comete un delito, corresponde a un tribunal militar enjuiciarlo. Así es. Y depende de dicho tribunal militar si ese caso amerita ser transferido a un tribunal civil o no amerita ser transferido a un tribunal civil. Wow. Por ejemplo, nosotros aquí en México acabamos de vivir una noticia que fue de conocimiento nacional, el caso del general Cienfuegos. Ujú. Todos oímos las noticias, Sí, sí, sí. fue aprendido en los Estados Unidos de Norteamérica, se hizo un acuerdo con México, lo trajeron a México
y el tribunal militar dijo, no hay ningún delito, No pasa nada. no pasa nada. ¿Y qué pasó? Nada. ¿Por qué? Porque hay un acuerdo entre en el país donde los sistemas judiciales, civiles y militares son diferentes. Ujú. Entonces, así como pasa con los militares, entonces, si el uniformado, en virtud de su delito, pierde la calidad militar, entonces puede ser juzgado en un tribunal civil como un civil, o sea, como un ciudadano común y corriente. Ujú. Este ejemplo es paralelo para aquellas personas que están investidas con la condición de clérigos o religiosos pertenecientes a la Iglesia Católica en todo el mundo. Así es. ¿Qué quiere decir? Que si un sacerdote católico es sorprendido, es acusado, se le dan muestras, se le demuestra del delito, el abuso que cometió, pues ya entran los acuerdos entre el Estado de la Santa Sede y en el caso de nosotros de México o de cualquier país, y de acuerdo a los convenios, a los tratados, Ujú. pues él no es requerido en un tribunal de lo civil, sino que lo que vimos en la iglesia, se le llama la atención, se le manda terapia, se le cambia de ciudad. Si el terapeuta dice que ya está listo, pues adelante. Y si no, pues en el caso de Marcial Maciel, pues simplemente se le retira de su actividad y se manda a la oración, a la reflexión y se le quita la responsabilidad de estar ejerciendo su ministerio Ujú. sacerdotal ante las personas. Pero de ahí en fuera, no pasa nada. ¿Por qué? Porque hay una serie de acuerdos legales y convenios donde estos señores tienen inmunidad. Wow. Esa es nuestra realidad. Y bueno, yo creo que esta inmunidad los lleva a decir, pues no pasa nada, Sí, China libre, dicen. pues vamos, ¿verdad? No hay- Comamos y bebamos que mañana moriremos, ¿no? O sea, pues no pasa nada, Ujú. vamos haciendo lo que querramos, total. Niños nacen todos los días, así de fácil. Ujú. Esa es la situación que estamos viviendo y ahora sí que, pues, no sé qué más pudiéramos aportar contra estos sacerdotes pedófilos, pedrastas, que, que están en nuestras ciudades. Y quiero aclarar, no son todos, Sí. no es la mayoría, es la minoría, pero hasta cierto punto son intocables. Tienen ese beneficio, tienen esos acuerdos, tienen esos convenios, tienen esas leyes, tienen sus abogados y pues los cambian de un país para otro, de un estado a otro y no pasó nada. Triste, la verdad. Muy Muy triste triste. y lo más triste pues es que mucha gente que ha sido víctima pues no encuentra justicia. Mucha gente, desafortunadamente, la gran mayoría, se retiran de Dios. Ya no quieren saber nada de Dios. A mí me ha tocado platicar con personas Ujú. que dicen, ¿sabes qué? Quédense con sus religiones, quédense con sus cosas. A mí me hicieron esto, a mí me pasó esto, y todos son iguales. Si le pasó con un sacerdote o si le pasó con algún pastor, dicen, todas las religiones es lo mismo, son unos abusadores, son unos estos, son unos otro, y bueno, esa es la realidad que estamos viviendo Ujú. en México.
Esa es nuestra situación, esa es la realidad. Y bueno, pues ahora sí que que eso es lo que está pasando. Ujú. ¿Quieren hacer algún comentario? Continuamos. ¿Continuamos o quieren? Sí, bueno, por mi parte. Te veo así medio incómodo, así que como que estás. No sé. ¿Tienes frío? Ajá. Sí, Bueno, porque si me pongo así de frente, me pega el vamos aire. a dar calorcito aquí. Entonces, No, como comentabas, Ernesto, que no son todos, pues. O sea, es una minoría, pero que realmente esto ya se hizo más evidente y está a nivel mundial. No hay país, como bien decías, donde no se vean estos casos. ahora, no sé si es una minoría del 1% Ajá, o una minoría del 49%, porque si es del 49 es minoría de todos modos. Sí. O sea, no sabemos en qué porcentaje es. es correcto. No lo sabemos, porque, híjole, no dicen, pues en tal país son tantos sacerdotes y de estos tantos están siendo investigados, pues no lo sabemos. Esa Ujú. información nosotros no la tenemos. Sé que existe esa información y sé que la tienen bajo llave quienes saben de esa información. Claro. Pero, pero esa es la realidad. Así es. Y lo más triste, pues, no es lo que pasó, ni cómo quedaron, ni cómo están, sino que es una realidad que se va a seguir repitiendo. Es correcto. Así Así es. es. Es una realidad que se va a seguir repitiendo y muchas de las personas que van a estar viendo el programa van a decir, no, es que la están agarrando contra la Iglesia Católica. Si tú es el primer programa que ves, tienes que ver los demás, Así es. porque pues también hemos cuestionado muchísimo a la Iglesia Evangélica. La hemos cuestionado en sus diezmos y ofrendas, que no estamos de acuerdo, su sistema tributario. Así es. Le hemos explicado que la Iglesia Evangélica no sabe ni siquiera qué significa la palabra iglesia, no significa lo que es la palabra apóstol. Les hemos explicado que no hay ministerios de intercesión, les hemos explicado que no hay ministerio de guerra espiritual, les hemos explicado qué es la predestinación, les explicamos que no existe el libre albedrío. Bueno, ahora le estamos poniendo un poquito más de carga o nos estamos enfocando un poquito más en la Iglesia Católica. Ujú. Así es. Pero ¿Pero sí por es un muy qué? buen punto, O cierto. sea, no es de que, ay, la agarraron contra ellos. No, nosotros no estamos aquí en una actitud de juicio, estamos en una actitud de decir verdades y que las personas, por convicción, Así es. vayan sacando sus propias conclusiones. Y lo reiteramos, dentro de la Iglesia Católica hay personas, buenas personas, formidables personas, pero pues estamos tratando ahorita un tema muy delicado, Así es. muy real, es un fenómeno real, ¿no? Bueno, entonces vamos a continuar y terminar el día de hoy con los pagos compensatorios y lo que algunas diócesis hacen para librar estas cascadas de demandas que hay en el mundo, ¿no? Ujú. En diciembre de 2006, o sea, hace 15 años, la Arquidiócesis de Los Ángeles, liderada por el cardenal Roger Mahony, acordó pagar 60 millones de dólares para resolver 45 casos de más de 500 casos pendientes. O sea, de 500 casos, solamente 45 le estaban costando 60 millones de dólares en relación al abuso sexual cometido por sacerdotes. O sea, les tocaba de más de $1 millón por cada caso de abuso en promedio. Ujú. O sea, 60 millones por 45 casos. Y había más de 500 casos. Saquen sus cuentas cuánto dinero iban a necesitar. O sea, alrededor de 600 millones. ¿Qué fue lo que pasó? Esta es la arquidiócesis de Los Ángeles. No es la única arquidiócesis católica en Claro. Estados Unidos. Claro. ¿Qué creen que hicieron las demás arquidiócesis católicas en Estados Unidos? ¿Qué creen que hicieron? Ni idea qué hicieron. Pues se declararon en bancarrota.
para no pagar. Porque dijeron, no, pues si a este cuate por le están sacando. sacando $60 millones, pues de una vez nos declaramos en quiebra. ¿Cuál era la intención? Pues que todos los juicios que se estaban levantando en todas las arquidiócesis de Estados Unidos, las presentes y las futuras, que se iban a resolver en las cortes federales, ¿qué dijeron? Estamos en bancarrota, no tenemos dinero para pagar. Oye, ¿y los sacerdotes dónde están? No, pues ya los mandaron a México allá con este señor Norberto Rivera, ya se fueron para allá, ya están allá. Pero sí, supimos de algo, a ver, vamos a ponernos de acuerdo. Y las demás arquidiócesis, ya estamos en quiebra. Ya, Fácil. así de fácil. Así de fácil. Señores, pues estamos terminando el segundo programa. Ya vamos a hablar en el próximo programa. Pues ya vamos a tocar ya, ¿qué es el celibato? ¿Quién lo inventó? ¿Cuándo entró? ¿Por qué entró? Y ya vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. ¿Qué es lo que dice la Biblia en cuanto al celibato? ¿Es bíblico o es una tradición? ¿Es verdad o tradición? ¿Qué es lo que dice la Biblia y qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando con todos estos casos, con todos esos asuntos que existen? Que existen. Y yo creo que más de algunos de los que están oyendo aquí dicen, en la parroquia de mi pueblo, en el templo del barrio, en la delegación fulana, ¿saben de sacerdotes que dicen, que dijeron, que pues que abusan? Y bueno, y no estoy hablando de los sacerdotes que tienen sus familias como tal, que qué bueno que tienen sus familias como tal, porque también sabemos pero ese no es el tema. Ojalá, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver con el celibato. Como el caso del sacerdote que fue tan criticado porque pues él dijo abiertamente que a él le gustaban las mujeres, se hizo su vida, se casó y todo, y fue muy polémico este caso, muy, muy polémico. Si nos puedes traer esa información para el Sí, próximo claro que sí, programa, claro que sí. sería De hecho, en los medios de comunicación se hizo muy, muy viral este caso, porque aparte de bien parecido el sacerdote, pues, él dijo que está tenía, guapo el señor. sí, bien parecido, y tuvo que renunciar al sacerdocio para él dedicarse a la Mándame familia. el link y lo metemos en el Claro, otro programa. claro que sí. Claro que sí. Muy bien, señores, pues pues ya nos tenemos que retirar. Estamos pues ya con 2 programas, ya vamos a terminar ya en 3 programas todo. Bueno, para que se te quite el frío, ¿eh? Bueno, Le digo a Felipe que cuando ya les empiezan a dar frío y se ponen así, ya se están haciendo viejitos, le digo. Así que ya se está haciendo viejito, mi amigo Felipe, ¿eh? Bastante frío. Bueno. Pero la verdad es que digo, para mí siempre lo he comentado y precisamente por eso estoy aquí, porque son temas muy, muy, muy interesantes y con el único propósito de que pues tengamos un mayor panorama y sobre todo que podamos descubrir cuál es, en medio de todo lo que los medios, la información y todo lo que se presenta, ¿cuál es la voluntad de Dios en medio de esto? ¿Cuál es la luz en la cual nosotros debemos de ver a través del cristal que debemos de ver? Yo creo que eso es lo que en este momento yo me quedo con muchas expectativas para el programa que viene, ya que estás diciendo del celibato y todo lo demás. Entonces, pues me da mucho gusto el poder estar compartiendo esta mesa con ustedes y pues a todos aquellos que nos hacen el favor de acompañarnos. Me gustaría reiterarles que compartan esta información. Si ustedes no se han suscrito, si por primera vez están visitando este canal, pues denle un like, suscríbanse, compártanlo y pues les reitero que si cualquier comentario, pues estamos a sus órdenes. No se pierdan el siguiente programa. Como ya dijo el doctor, hay solución, en Cristo hay solución. Y en los próximos programas vamos a estar viendo de qué se trata, cómo poder manejar esto, si a ti te ocurrió, si a ti te pasó. Entonces, o algún familiar tuyo, no te pierdas el siguiente programa, va a estar muy bueno. ¿Cómo ellos lo pueden ayudar a ese familiar Exactamente, así también? es, cómo pueden ayudarlos.
Así es, porque pues muchas de las personas que nos siguen, pues están en otras ciudades, en otros países, pero qué bueno, qué bueno que estamos, tocando, tocando los corazones de muchas Así es. personas. No nosotros, sino Dios a través de nosotros, ¿verdad? Correcto. Muy bien, amigos, pues, ha sido un placer poder compartir con ustedes este segundo programa. Y bueno, estamos hablando acerca de el abuso sexual dentro de la iglesia y es un tema muy interesante, es un fenómeno y en Cristo hay solución. Así que si tú fuiste víctima, eres víctima, todavía no eres un superviviente, todavía no sales de la situación o conoces a alguien, por favor, compártele esta información porque en el tercer programa que vamos a cerrar, te vamos a decir cuál es la solución en Cristo. Así que estamos muy contentos de que estés con nosotros en nuestro programa y recibe un fuerte abrazo de parte de todos nosotros. Seguimos adelante. Hasta la próxima.